Buenas noches, Wendy, ¿puedes escucharme con normalidad? Buenas noches, Inge. Sí. Finalmente, ¿cómo quedaron con tus compañeros respecto al trabajo que están realizando? Inge, les comenté así como usted me dijo que les informara sobre que yo quería hacer un trabajo independiente y me dijeron que hoy se reunieron y quedaron que cada uno va a hacer un grupo, un proyecto con el stack completo. Ya, buenas noches, Joshua, Daniel, ¿cómo están? Joshua, ¿puedes escucharnos? Buenas noches, hija, sí, lo escucho. Muy bien, entonces, por favor, coméntales a tus otros dos compañeros para que puedan ingresar a la sesión, ya que van a realizar la defensa y explicación de su proyecto práctico, su proyecto aplicado. Entonces, comunícales que a la brevedad posible ingresen a la sesión, por favor, para que no, bueno, para que puedan acabar, ¿no? Con calma. Tal vez se extiende buen tiempo, entonces es preferible que puedan comenzar temprano. Está bien, hija, les informo. Muy bien. Mientras van adelante, Daniel. Buenas noches, Buenas Inge. noches. Sí. Una consulta, Inge. El documento Word que tenemos que hacer es igual al que hicimos para el bimestre pasado, ¿o cómo sería este documento Word, Inge? Sí, el documento Word tomaría bases de lo que han trabajado anteriormente, pero tendrían que documentar más ya la parte aplicativa de su proyecto, los pasos que han seguido para configurar las dependencias. En todo caso, si es que amerita la inclusión de algunas gráficas e imágenes asociadas, en este caso, a la aplicación, a la temática de su proyecto. Entonces, sí, en base a lo que han trabajado anteriormente pueden realizarlo. Listo, Inge, gracias. Sí, sobre todo debería tomar en cuenta más la documentación de lo que han trabajado en la parte aplicativa, ¿no? Esa parte tiene más utilidad. O sea, Inge, que puedo eliminar o sacar algunas partes del proyecto pasado y para poner principalmente lo de este bimestre, que es el proyecto aplicado. Sí, se podría hacer a aquello, no necesariamente tiene que tener todos los contenidos que se había presentado en aquella ocasión. En todo caso, sí podría mantenerse lo que realmente se ha aplicado, ¿no? Aquellos conceptos, si es que se ha usado alguna metodología asociado a lo que ustedes han implementado esta vez. Entonces, tendría más valor su trabajo si es que documentan el trabajo en sí que han realizado. En todo caso, hay nuevo contenido escrito en base al diseño de su proyecto, ¿no? Si es que aplica algún diagrama de su base de datos, por ejemplo, si es que ustedes ven conveniente ahí ilustrar algún diagrama o esquema en relación al proyecto que han desarrollado. Perfecto, Inge. No hay de qué, Daniel. Muy bien, entonces tenemos a Joshua, Igor y con ustedes se encuentra Jesús también, ¿verdad? No, es Jorge Torres en realidad. Entonces, comenzaremos mejor con ustedes, estudiantes. De esta manera, les voy a pedir, por favor, a Joshua, Igor y Jorge de que puedan activar sus cámaras y pueden compartir su pantalla para comenzar con su defensa. En todo caso, no, den un tiempo considerable, un tiempo razonable para la explicación de su proyecto aplicado. Y en todo caso, podrían, si es necesario, mencionar, obviamente, los slides que han trabajado. Está bien, hija. Comparto. ¿Ya se puede ver, hija? Sí,
podemos apreciarlo. Tal vez en la parte superior, meetgoogle.com, ahí dale ocultar, ¿no? Para que desaparezca ese botón. Está bien. Pueden presentar estudiantes. Adelante. Bueno, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El tema que nos vamos a presentar es el proyecto con Laravel, Bootstrap y MySQL en la parte del marco práctico, ya que el marco teórico ya Eh, lo habíamos presentado. sí, disculpen que les corte. Tienen que activar sus cámaras, por favor. Igor, Jorge, y Y que no también se activó mi cámara. al menos, a ver, un segundo. Creo que no te veo. A ver, un segundo, un segundo. Voy a revisar bien mi configuración aquí. Sí, en realidad, ahora sí te vemos, Joshua. Muchas gracias. Está bien, Pueden gracias. seguir entonces. Bueno, como decía, vamos a empezar con el marco práctico, que sería la aplicación que realizamos, que es un registro de estudiantes, una aplicación web de registro de estudiantes, con las herramientas que son Laravel, Bootstrap y MySQL. Le paso la palabra a mi compañero Igor. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Para iniciar, bueno, para iniciar nuestra creación de eh, aplicación web, bueno, lo que primero hicimos es la instalación de Laravel. Esto a través del Compose. Para la instalación de Laravel es necesario hacerlo por la terminal, tanto en servidores Windows o Linux. Para esto se utiliza lo que es el Compose. Ingresando por CMD o PowerShell a la ruta del examp htdocs. Una vez ingresado en la ruta, lo que hacemos es instalar lo que es Laravel. Una vez en la consola, instalamos Laravel en la raíz con ayuda del Composer. Esto utilizando lo que es el comando Composer Global Require Laravel Installer. Ejecutando este código, automáticamente se empieza a instalar lo que es Laravel. Una vez terminada la ejecución, la ejecución de la instalación de Laravel para comprobar que se realizó seguidamente lo que se hace es comprobar que se haya realizado la instalación con éxito. Siguiente, por favor. Acá se puede observar, una vez que se termine de instalar Laravel, nosotros comprobamos que se haya instalado correctamente el programa. Y ya para entrar a lo que es a trabajar nuestra aplicación web, el primer paso que debemos hacer es crear el proyecto. ¿Cómo creamos el proyecto? Tenemos que ejecutar el comando Laravel new y el nombre del proyecto. En este caso, nuestro proyecto es Laravel new estudiantes, donde el nombre es el nombre del proyecto. Y esperamos a que termine de crearse. Siguiente, por favor. Una vez creado el proyecto, automáticamente se va a generar todas las carpetas y archivos dentro del exam htdocs. Seguidamente, el siguiente paso que debemos hacer es crear un controlador para las migraciones de la base de datos con el comando php artisan make controller panel. En este caso estamos creando un controlador de estudiante, es por eso que le pusimos estudiante controller. El controlador es creado en la ruta de app http controllers en panel, como se puede observar en la imagen. Acá ya se tiene el controlador creado, que es estudiante controller. Siguiente, por favor. Después de crear el controlador, lo que hicimos es crear una ruta del tipo recurso web-php. Acá se puede observar el código que utilizamos, modificando en lo que es el web PHP. El siguiente paso es lo que es revisar que la ruta que se ha creado en la consola esté correctamente. Para eso se utiliza lo que es el comando php artisan root list y nos tiene que aparecer todas estas opciones. Siguiente.
El siguiente paso que debemos hacer es crear nuestra base de datos. Para esto lo que utilizamos fue lo que es el MySQL de Exam. Lo que hacemos simplemente en esta parte es ingresar a Exam, a MySQL y creamos una nueva base de datos. En este caso, como puede observar, creamos una base de datos con el nombre CRUD. Lo siguiente que debemos hacer, una vez que ya está creada en MySQL, lo siguiente que hicimos fue enlazar nuestro proyecto creado en Laravel con la base de datos de MySQL. Para esto, tenemos que ir a lo que es nuestro proyecto, editarlo en lo que es Visual Studio Code. Entramos a lo que es el archivo .emp y donde modificamos para enlazar a nuestra base de datos fue en esta parte, donde está marcado con rojo, donde especificamos nuestra ruta, nuestra localhost, nuestro número de puerto, nuestro username y en caso de que tuviera password para ingresar a nuestra base de datos. Simplemente este es el único paso que se debe realizar para enlazar lo que es nuestro proyecto con la base de datos en MySQL. Siguiente, por favor. Finalmente, para probar que nuestra base de datos está correctamente enlazada con nuestro proyecto, lo que hacemos es ejecutar la primera migración. Para esto utilizamos el comando php artisan migrate. Esto para migrar toda nuestra base de datos a lo que hacemos, lo que estamos modificando en nuestro código a la base de datos para establecer una conexión. Siguiente. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas noches. Voy a continuar con el paso 8, que es ahora creamos una migración para la tabla con la cual se va a trabajar estudiante, ¿no? PHP Artisan Make Migration, crear tabla estudiante. Se generará un archivo en la carpeta de migraciones con la fecha de migración más. Siguiente. Ahora, paso 9, creamos un esquema de la tabla que se va a realizar. Aquí tenemos el esquema con el nombre, la función, el ID, el nombre del estudiante, el apellido paterno, materno, la edad del estudiante, la dirección y el ID de la materia. Siguiente. Como paso 10, ejecutamos la migración. PHP Artisan Migrate. Paso 11, realizamos un rollback para corregir algún error en la migración, ¿no? PHP Artisan Migrate rollback. El paso 12, creamos la tabla llamada materia. PHP Artisan Make Migration, crear tabla materia. Y ahí se va a crear la tabla. Siguiente. Como paso 13, creamos la vista en el controlador estudiante. Siguiente. Sí. Paso la palabra, ¿no? A mi otro compañero. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, este sería nuestro resultado. Faltó detallar acá que el Bootstrap fue ejecutado desde la terminal. Fue con una autenticación lo que generó este login con Bootstrap, que tiene una interfaz responsiva, como se podría decir. Y lo que hace es, se puede registrar y loguear para ingresar al sistema y registrar estudiantes. Se puede registrar con un usuario, que en este caso voy a poner un nombre al azar, un correo que no esté dentro de la base de datos y una contraseña que tenga que ser validada en las dos partes, porque si no, no nos va a dejar registrarla. Se registra, el password tiene que tener más de 8 caracteres. Entonces, se registra y al ingresar
al programa, se puede registrar un nuevo estudiante. El problema que se tuvo acá es que la parte de las fotos sí lo agarra en la base de datos, pero el problema es que no puede mostrarlo y no pudimos encontrar cuál era el error en el código que evite que se pueda mostrar las fotos, pero sí se podía encontrar acá. Como se puede ver, acá está la foto. Si volvemos a poner algún tipo de otra foto o editar el estudiante, en este caso le voy a quitar mi nombre, mi segundo nombre, solo le voy a poner mi primer nombre, mi apellido lo voy a cambiar con Z y le voy a quitar una A. En este caso sí se va a editar. Como podemos ver, se puede registrar. Al volver, se va a ver que los cambios que se realizó de edición. También se puede eliminar el registro y crear algún nuevo tipo de registro. En este caso voy a volver a poner mi nombre, una foto y una cédula de identidad. Se puede registrar y al volver podemos observar que sí registra al estudiante, pero el problema, como le comenté, no muestra la foto. Lo intenté en 3 navegadores diferentes, pero el código no lo muestra. Pero en la base de datos sí se actualiza. Pude borrar el anterior, que era el Lady 18, pero se actualizó con foto. También se puede desloguear o un logout que vuelva al ingreso del login del estudiante. Y como dije, ya tiene un diseño responsivo, lo que permite que se pueda adaptar al tipo de pantalla que se esté utilizando. Esa sería nuestra presentación, ingeniero. Bien, estudiantes, algo adicional quería solicitarles. No sé quién tiene la estructura del repositorio, pero podrían describir un poco los componentes y la estructura general del directorio con la información que tienen. Esa parte más, no sé si lo pueden explicar. La estructura general de su proyecto, pero a nivel de los archivos que han utilizado para conformarlos. O por lo menos nos podrían mostrar, ¿no es cierto?, a través de un editor, no sé, el Sublime Text o el Visual Studio Code, algunas instancias o ahí la conexión que están estableciendo a su base de datos. Esa parte también es importante. Está bien, en un momentito voy a buscar el archivo, por favor. Está bien, no hay problema. Podemos hacer esto, a modo de darnos una pausa. Yo voy a llamarles asistencia. Ustedes, por favor, manténganse con la cámara activa, Igor, Jorge y Joshua, mientras van revisando lo que les he pedido, ¿no? Cualquiera de los dos puede igual dar soporte, ayudar. Yo voy a un instante llamar a asistencia y después seguimos con ustedes. Entonces, un segundo, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, estudiantes, pueden apreciar con normalidad la pantalla. No voy a entonces aprovechar en llamar la asistencia de una vez. Así olvidamos ya y seguimos. Estamos entonces a 20 de octubre. Muy bien. Entonces, Igor está en la defensa. Celso Alexander no están con nosotros. Wendy Chuquimia, muy bien. Justin Colque no está más con nosotros. Jesús Coya, ¿se encuentra Jesús? Presente. Muy bien. Jimmy Rogerichuta. Presente, dije. Aquí está. Muy bien. Sí. Sí, activen todas sus cámaras, manténganlas por lo menos activa 15 minutos, ¿no? Y 20, entonces por lo menos hasta las 7 y, en este caso sí, hasta las 7:35 manténganlas ahí activas, por favor, para seguir el protocolo y el requerimiento del instituto. Bueno, Joel no se encuentra más con nosotros. Daniel Ortega. Presente, Inge.
Muy bien, Joshua está disertando, Jorge no está más con nosotros. Jonathan Quino, ¿se encuentra Jonathan? Presente, Inge. Muy bien. Stephanie Saavedra, veo que Stephanie no está ahora. Daniel no se encuentra más con nosotros, Daniel Sánchez. Miguel Orlando. Presente, ingeniero. Muy bien. Miguel, aprovechando que estás viendo el proyecto que están presentando tus compañeros, para esta parte igual tienes que hacer un proyecto utilizando Laravel, ¿no? Un proyecto aplicado. En todo caso, estás trabajando solo porque el anterior bimestre no has trabajado con tus compañeros en el grupo que te había asignado. Pero en todo caso, tienes que elaborar un informe, unos slides, pero lo más importante es que muestres la parte aplicativa de tu proyecto, ¿no? Eso entonces para esa casilla de 30 puntos en la que tendrías que trabajar y tendrías que acabar máximo hasta la próxima semana, ¿no? Porque ya la siguiente semana se está cerrando todo y directamente en base a eso ya salen las notas finales o en todo caso se notifica si es que a alguno le ha alcanzado nota para llegar a segundo turno. Eso entonces para tomarlo en cuenta, Miguel. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, Jorge también se encuentra presente, ¿no? Jorge Torres, muy bien, está defendiendo. Ahora creo que no nos estamos olvidando de nadie, al menos estoy viendo eso, ¿sí? Sí, ya con eso entonces seguimos. Y antes de que continúen sus compañeros, quiero mostrarles el material adicional que se tiene dentro del bimestre 4. Entonces, lo que ustedes van a hacer después de que acaben de exponer sus compañeros, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios en lo que nos resta el tiempo. Entonces, en esta carpeta que se llama material de avance de materia, ustedes ingresan. Después de ingresar ahí, van a encontrar un archivo PDF que se llama Práctica Tema 2, ¿no? Entonces, este archivo que se llama Práctica Tema 2 MongoDB, lo descargan, ¿no? En sus computadoras y también descargan estos 3 archivos en JavaScript, ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Con eso vamos a hacer ejercicios después. Entonces, eso ténganlo listo y bueno, dependiendo, ¿no? Obviamente se va a tomar en cuenta también participación. Muy bien, estoy dejando de compartir, entonces pueden continuar con su defensa y explicación Joshua, Jorge e Igor. Adelante. Está bien, Inge, gracias. Bueno, una parte que se nos olvidó colocar en las diapositivas es esta parte, que es la parte importante del Bootstrap, que lo que hace el comando php artisan we bootstrap out, hace una autenticación con Bootstraps, con la base de datos de Bootstraps, bueno, con el servidor de Bootstraps, y lo que hace después de eso es que se crea una carpeta, porque ya que se solicitó la carpeta de autenticación, ese era el login que se realizó para ingresar al sistema. Entonces, con esto ya estaría enlazado el Bootstrap y toda la documentación del Bootstrap está dentro de su página. Los componentes, ahí se puede encontrar el código de los botones, el código de los divs, de las clases que se podrían utilizar. Entonces, nos guiamos en eso. Lo importante, como decía mi compañero Igor, es la parte de la conexión de la base de datos, que es esta parte. Esto se crea automáticamente al instalar el Laravel, el archivo .env. Lo que se hace es la conexión, que es MySQL, el host, que por defecto viene 127.0.0.1, el puerto, que en este caso yo lo cambié, pero por defecto venía al 3306, el nombre de la base de datos, el username, que por defecto es root, y yo le puse un password que siempre utilicé para mis proyectos. Después de eso, la carpeta que se creó con esa autenticación de Bootstrap es esta, es la del login, que ya viene con las clases insertadas, se podría decir. Solo se tendría que cambiar algunos, no sé, algún tipo de botón, alguna clase que tal vez lo veamos mejor que otra.
el cambiar el texto, porque viene por defecto en inglés. Entonces, esto es lo que utiliza el Bootstrap para que pueda tener ese diseño responsivo. Estas son los archivos que creamos. Este es el index, que lo hicimos primero con Blade. El Blade es un motor parecido al Bootstrap, pero es exclusivamente de Laravel. Y acá lo adicionamos con lo que es el Bootstrap. Por ejemplo, acá tiene una clase de tabla, una tabla light, y un borde de 2. Entonces, los botones también aquí tiene un BTN-dark. Entonces, fuimos colocando las clases que se necesitaba para que tenga un buen diseño también en la parte de visual. Esa es la parte del formulario que realizamos, el nombre, el apellido paterno, materno, el carnet y la foto. También tiene lo que es el diseño del Bootstrap. Como podemos ver, todos tienen una clase. Como lo habíamos mencionado en la parte teórica, es necesario poner las clases dentro de cada componente que se realiza. En el div también es lo importante para que pueda tener ese diseño responsivo y no se quede estático, se podría decir. Las migraciones que se crearon con esto era lo que explicaba mi compañero Igor. La migración directamente crea la base de datos sin necesidad de que nosotros vayamos al controlador de XAMPP y crear ahí las tablas. Esto lo hace directamente con el comando que mi compañero Igor mencionó. Entonces, con eso también creamos la base de datos. Y eso fue más o menos lo que utilizamos para realizar nuestro proyecto. También esto que es importante, la ruta, que cuando se ingresa, en este caso yo entré a localhost /estudiantes/public, entonces directamente se me va a ir al login, que es el outlogin, que estaría acá arriba. Y lo que hace es redireccionar directamente a algún tipo de proyecto PHP, en este caso es el login, como ya lo mencionaba, para que así pueda tener la autenticación de que se necesita un correo electrónico, una contraseña, y si en caso no se tuviera, de redireccionar al registro, que sería el registro blade.php, para registrar en la base de datos, que igual está creada con la migración con esta migración que igual en la base de datos creó una tabla, en la misma base de datos creó una tabla que requiera el nombre, el email y la contraseña validando también esta contraseña que tenga más de 8 caracteres. Y eso fue lo que utilizamos, ingeniero, para realizar el proyecto. Está bien, estudiantes. Muchas gracias por el proyecto desarrollado. Solamente algunas recomendaciones a grandes rasgos. Su aplicación y el uso de las herramientas ha sido satisfactorio y provechoso. Solamente que les ha faltado quizás documentar mejor su aplicación. Dentro de su informe, por ejemplo, no he visto un contexto o una breve explicación al menos que haga la descripción del objetivo de la temática que están aplicando, ¿no? El por qué han decidido crear una base de datos para el registro de estudiantes, o haber hablado un poco de un esquema, o haber redefinido quizás los objetivos, tomando en cuenta la temática que han desarrollado el proyecto. Entonces, eso solamente es una observación. Obviamente, esos aspectos los tienen que tomar muy en cuenta ya cuando tengan finalmente las defensas de sus proyectos de grado individual. Fuera de eso, no tengo más observaciones. Obviamente, la nota, la evaluación va a depender de lo que ustedes me han enviado, la calidad de su documento, la calidad de sus slides, y lo más importante al menos es que su proyecto es funcional y está bien estructurado. Pero para los otros dos grupos, ya con la recomendación que he dado a este grupo, yo creo que se dan cuenta los aspectos que tienen que tomar, ¿no? Sobre todo si es que quieren sacar la nota más alta posible. Entonces son aspectos
que tienen que tomar los otros dos grupos. Fuera de ellos, muchas gracias Joshua, Igor y Jorge. Buen trabajo. Entonces vamos a continuar nuestras clases ahora. Bien, entonces para seguir con nuestras actividades, lo que yo voy a hacer es rápidamente abrir el archivo base sobre el que vamos a realizar ejercicio. Entonces vamos a tratar de ser ágiles ahora y tenemos que registrar puntos por participación. Entonces tengan ya listos, ya sea su terminal de MongoDB o MongoDB Compass para poder trabajar en los ejercicios que vamos a realizar ahora. Entonces tengo aquí el slide, voy a aquí compartir y dar una lectura rápida para tener referencia a lo que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, este es un archivo que he encontrado, tiene algunos ejercicios que nosotros podemos aplicarlos. Entonces, el enunciado no lo vamos a leer en detalle para que no se nos vaya tiempo en ello, pero el objetivo de este ejercicio es poder o intentar replicar lo que podría ser un diseño UML. Esto es típico en las bases de datos relacionales, ustedes ya lo conocen, ¿no? No obstante, no se trabaja con esta misma lógica cuando se trabaja con bases de datos no relacionales. Entonces, vamos a tratar de asemejar un diseño básico, tomando en cuenta lo que podría ser un diseño inicial UML. Bien, entonces nosotros sabemos a grandes rasgos que en MongoDB o en las bases de datos relacionales no se maneja el concepto de esquemas, ¿no? Lo que prima es el registro en base a la clave y valor. Y es en ese contexto que nosotros vamos a tratar de aplicar este ejercicio. Bien, como habíamos visto en el ejercicio de la anterior clase, un objeto compuesto puede tener registrados varios atributos. Así, a su vez, un atributo puede tener registrado un nuevo arreglo que a su vez tenga algunos objetos definidos dentro del mismo. Entonces, se puede trabajar con cualquier composición en base a arreglos y objetos predefinidos. En este caso, lo que vamos a nosotros tomar simplemente es un ejemplo sencillo, donde tenemos un objeto simple con un determinado número de atributos. Eso es lo que nosotros vamos a registrar primeramente. Entonces, lo que hacemos para comenzar esto, tal vez voy a ver cómo lo arreglo esto, tal vez lo voy a compartir así. Voy a ver, sí, puede ser esta alternativa. Sí, esta alternativa puede ser. Pero lo primero, lo más importante es que en este momento abra MongoDB. Vamos a utilizar esta vez MongoDB Compass, ¿no? Pero si quieren, pueden utilizar la consola de MongoDB, no hay problema, pero a modo de ver también el uso de MongoDB Compass. Simplemente ejecutamos doble clic y lo vamos a maximizar, ¿no? Establece la comunicación a la aplicación, pero tenemos que establecer nuestra comunicación local, ¿no? Como ustedes ven, aquí tenemos localhost. Entonces, ahí es donde vamos a realizar la actualización de los registros asociados a las bases de datos que nosotros tenemos definidos. Entonces, simplemente realizamos la conexión. Y esto es equivalente a si nosotros ejecutamos showdbs.com, ¿verdad? Básicamente tenemos aquí las bases de datos. Ahora, de aquí muchas veces es más fácil manipular. Este es el ejercicio que hemos hecho en la anterior clase. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiese borrar esa base de datos, aquí en la interfaz gráfica es más fácil manipular, ¿no? Simplemente tendría que venir aquí y desde ahí aplicar el borrado. Pero antes de borrarlo, podríamos utilizar la interfaz gráfica para revisar los contenidos que tenemos en esta colección denominada inscritos. Ustedes precisamente pueden ver la definición de 4 objetos compuestos.
Y bueno, esto es versátil en el sentido que lo podemos visualizar a nivel de código, en la notación de objetos, ¿no es cierto? O también lo podemos visualizar en tablas. Entonces, en tablas vemos que por defecto se asigna un identificador que es definido por el sistema para cada uno de los registros que nosotros vamos realizando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa es una alternativa. Vamos a entonces nosotros volver en este caso. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Ya, desde acá lo vamos a nosotros borrar de manera más directa. Tenemos esta opción y desde aquí aplicamos Drop Database, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les pide? Tenemos que confirmar que vamos a borrar esa base de datos. Entonces, nosotros procedemos de esta forma y simplemente ejecutamos Drop Database. Es la manera más sencilla, ¿no? Entonces, por defecto nos envía al menú principal de navegación, donde vemos solamente las 3 bases de datos que vienen por defecto en el sistema, más una base de datos de prueba, ¿no? Que en algún momento he creado. Bien, entonces con esa base ya vamos a proceder a crear en este caso una nueva base de datos para ir registrando estos nuevos datos, ¿no? Va a ser una nueva base de datos que nosotros vamos a crear entonces. Y vamos a seguir la misma lógica, que sea la misma lógica. Entonces, lo único que yo voy a hacer aquí es, primero, crear una base de datos. Simplemente ejecutamos Create Database y registramos el nombre. Esto en realidad se asocia a bloggers, a usuarios, a bloggers. Entonces, no sé, le podría poner un nombre, usuarios blogger, ¿no? Por darnos una idea, ¿no? Usuarios blogger. Vamos a definir también una colección. Entonces, como nosotros tenemos la base del ejercicio donde se está trabajando en este caso con usuario, sí, en este caso nosotros estamos definiendo usuario, ¿no? Entonces, ese es el nombre que nosotros vamos a asignar a nuestra colección. Le vamos a llamar usuario simplemente. Muy bien. Con esto es suficiente. Obviamente aquí hay algunas opciones adicionales, pero vamos a crear en el modo más simple y básico. Creamos nosotros la base de datos. Entonces, evidentemente, se actualiza, ¿no es cierto?, el registro dentro de las bases de datos que tenemos disponibles. Entonces, a continuación vamos a proceder a crear, bueno, en este caso, a crear registros dentro de la colección. Entonces, ingresamos usuario blogger. Y vemos que aquí ya tenemos nosotros una colección, ¿no es cierto? Si nosotros aquí venimos y creamos, estaría creando en realidad una segunda colección, ¿no? Hagamos de cuenta que no hubiésemos creado aún la colección, tendríamos que proceder de esa forma. En este caso, procedamos directamente a ingresar a la colección. Ingresamos y sobre esta base nosotros podemos empezar a agregar información. Tenemos la opción de Add Data y podemos importar archivos. Entonces, si decidimos importar archivos, típicamente se agarra un archivo de JavaScript que contiene los objetos, la notación de JSON o la notación SYS, ¿no es cierto? Que es la que hemos visto de objetos. En este caso lo vamos a hacer de manera manual. Para ello vamos a primero ejecutar Insert Document. Entonces, si es que ustedes se dan de cuenta, ¿no? Aquí ya está aplicando esta estructura, ¿no? Si recuerdan ustedes de las bases de datos relacionales, para nosotros era la lógica de decir base de datos y tabla, ¿no? O si era más compuesto, base de datos, esquema, punto, tabla. En este caso simplemente es base de datos y colección. Entonces, con esta base, nosotros podríamos ya crear aquí. Nosotros podríamos
Sí, aquí podríamos cabalmente trabajar y eso es lo que podemos hacer ahora. Si es que ustedes se dan de cuenta, aquí en realidad nos está ya conformando la manera más básica, podríamos llamarlo así, la manera más básica de este objeto, ¿no? Básicamente sería registrar aquí los componentes que tengamos dentro del objeto, ¿no? Porque ya tenemos aquí un usuario definido. Entonces, adaptemos ese criterio aquí para hacer más fácil el ejercicio. Entonces, nosotros ya tenemos un identificador que es algo que se le ha asignado por defecto. Podríamos tal vez utilizar por esta ocasión, aquí podemos utilizar el modo, este modo que trabaja con listas. Entonces, simplemente aquí insertamos otro campo, ¿no es cierto? Simplemente le dan clic en Add Field. Y aquí tenemos que poner el registro, el nombre del registro. Entonces, rápidamente vamos a hacer esto. Va a ser simplemente nombre /baja usuario, ¿no es cierto? Ahora, ese usuario, nombre /baja usuario se llama Frank Block, ¿no? Si nosotros vemos aquí también lo voy a traer eso. Voy a acomodar, cosa que sea más, cosa que visualmente esté mejor. Ahí se ve, ¿no? Ahí pueden ver. Estoy acomodando. Bueno. Entonces, tenemos Frank Block, nombre de usuario es Frank Block, ¿no? Entonces, nosotros simplemente ahí escribimos Frank /block, ¿no? Frank Block, muy bien. Y sí, este es un string, no hay problema. Ahora nosotros tenemos que adicionar uno nuevo. Simplemente aquí nosotros insertamos, tenemos que insertar. Y tenemos ya conformado. Seguimos sobre esa misma base editando. Entonces, seguimos ahí con la edición. Y nuevamente un nuevo registro, ¿verdad? Y seguimos. El siguiente, entonces, ¿cuál es? El siguiente es, un segundo, es simplemente el nombre Frank, ¿no es cierto? Entonces, siguiente simplemente es nombre Frank, que también va a ser un string. Vamos a tratar de hacer rápido esto. Nombre Frank, igual es un string. Aquí podemos cambiar el tipo de dato, pero esto también corresponde a una cadena de texto. Lo dejamos entonces. Simplemente actualizamos y seguimos. No son muchos datos, trataremos de hacerlo rápido esta parte. Si se dan de cuenta, es más fácil trabajar en esta interfaz gráfica. ¿Cuál es la única desventaja? Que no les permite practicar código propiamente de la notación no SQL, ¿no? Esa sería en realidad la única, bueno, si queremos llamarle, esa sería la desventaja, podríamos por ese lado ir. El siguiente viene con la cuenta Twitter, y se llama Frank USC, Frank, entonces /USC, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos descripción, blogger aficionado. Entonces nosotros actualizamos, seguimos editando, nuevo campo. La siguiente es descripción, blogger aficionado. Descripción. Nos movemos con la tabulación y registramos blogger aficionado. Actualizamos. Siguiente es teléfono 1. Entonces, nuevamente aplicamos la edición. Venimos ahí la adición. Entonces, teléfono 1. Dentro de teléfono, eso sí nosotros lo podríamos registrar esta vez como número, ¿no? Entonces cambiamos aquí y venimos
Lo más apropiado no es un número muy extenso. Con este entero de 32 bits debería ser suficiente. Vamos a probar. A ver, vamos a ver. Entonces, es 731, 189, 89. Listo. Ya está. Actualizado. El siguiente es también un teléfono. Entonces, aplicamos la adición. Adicionamos un nuevo campo que se llama teléfono 2, ¿no? Teléfono 2. Ya tal vez puedo, para agilizar, empezar a copiar, ¿no? Para no estar demorando mucho tiempo. Entonces, tiene mucho por delante. Nosotros cambiamos a entero y listo, seguimos entonces. Aplicamos la edición, registramos un nuevo campo que es la calle Avenida de los Castros, ¿no? Entonces voy a empezar a copiar ya para agilizar. Es Avenida de los Castros. Avenida de los Castros, simplemente actualizamos. Solo nos falta 3 atributos más, 3 campos más. Nos falta mucho. De una vez trataremos de concluir. Siguiente es número 2256, que podría ser el número de casa, ¿no? Entonces nosotros registramos número 2256. Esto también que sea número entero. Muy bien, el otro sí es cadena de texto. Finalmente nos falta solo 2 registros, un identificador asociado al CP. En este caso, CP, simplemente 39.005. 39.005, esto también que sea un número entero. Y finalmente, ciudad, ¿no? Es lo último que estamos nosotros haciendo. Ciudad Santander. Ciudad Santander es también cadena de texto, ¿está bien? Con esto ya actualizamos. Ahora, obviamente, esto que nosotros lo hemos hecho por esta vía, nosotros podemos apreciarlo con la notación de objeto. Entonces, esto es lo que corresponde al registro que hemos realizado, ¿no? Si lo visualizamos en tabla, se representa de esta forma. Muy bien. Entonces, con eso nosotros tenemos este primer registro. Y a ver, aprovecharemos entonces ahora en registrar participación. ¿Quiénes tienen este pequeño ejercicio registrado? Podemos aprovechar unos 5 minutos en ver. Muy bien, Joshua. Entonces, veamos primero el ejercicio de Joshua, luego de Daniel y luego de Jorge, para que pueda registrar asistencia. Adelante. No sé si se puede ver, Inge. Muy bien. Veámoslo en notación de objeto. Y también notación de tabla. Sí, está bien, Joshua. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy registrando. Veamos entonces ahora con Daniel, ¿no? Luego seguimos con Jorge y, bueno, después seguimos con Jim. Inge, ¿puede observar, Inge? Sí, podemos apreciar. Así estaría, Inge, lo que es Ya. la colección. Ahí entonces Yo estoy usando el aplicas... Atlas, Inge. El Atlas estoy usando. Ya, el Atlas. Estás trabajando directamente en la nube, ¿no? A ver, ahí Sí. dale un update. Te permite aplicar update, ¿no? Dale update. Sí. Ahí está, Inge. Ya. Pasa que lo Está bien. acomoda en orden alfabético, ¿no? En orden alfabético. Ya.
Está bien, Daniel, te estoy registrando entonces. Sigamos ahora con Jorge Torres. Ahí lo tienen. Muy bien, veámoslo en las otras dos notaciones también, ¿no? En la simple, en la notación de objeto. Perfecto. Jorge Torres, ¿no? Sí. Muy bien. Sigamos entonces con... nos toca ahora Jimmy y después seguimos con Jonathan King. Adelante, Jimmy. Ahora sí, muy bien. ¿Se puede ver, Inge? Sí, podemos visualizar. Está bien. Aquí está. Aquí está. ¿Se ve, Inge? Sí. Veamos la notación de objeto y la notación de tabla. Muy bien. Jimmy Chuta. Sí, Inge. Perfecto. Sigamos entonces con Jonathan King. Listo, ahí te compartimos. Listo. ¿Se ve, Inge? Sí, podemos apreciar. Ya. Y aquí están. Ya, veamos la notación de tabla. Muy bien. Entonces estoy también registrando Jonathan. Ya está. Perfecto. Lo sé. Con Jesús más estamos, ¿no? Veamos rápidamente con Jesús entonces. Puedes dejar de compartir, Jonathan. Muchas gracias. ¿Se puede ver, Inge? Sí, podemos apreciar Jesús. En interfaz, el JSON y en tablas. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Ya está registrado. Perfecto. Entonces, a ver, sigamos. Tenemos todavía 10 o 5 minutos más. Muy bien. Ya. Vamos ahora a realizar una importación a través de archivo. Estoy entonces compartiendo nuevamente mi pantalla. Muy bien. Tenemos entonces, tenemos nuestro registro. Entonces, cuando ustedes están visualizando su información, pueden utilizar cualquier editor. Si se han dado cuenta, esto en la interfaz gráfica es bastante cómodo, pero no nos permite trabajar de manera directa en una notación de instrucciones. Para eso utilizaríamos otra herramienta como el Studio 3D. Y otra herramienta que no recuerdo el nombre, esas nos permiten trabajar mejor, tanto con la interfaz gráfica como a nivel de instrucciones. Pero en todo caso, cuando ustedes, por ejemplo, revisan los objetos, muchas veces es mejor utilizar un editor como el Sublime Text o pueden utilizar también el Visual Studio, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a abrir aquí rápidamente el Visual Studio. Y bueno, aquí ya los tengo dispuestos esos archivos que hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el registro de películas con 3 ejemplos. Vamos a utilizar, yo creo, ahora solamente el primero. A ver, voy a ver si puedo aquí la vista. Sí,
apariencia, zoom in para que se pueda ver más. View, la apariencia, appearance, zoom in. Ya, ahí lo pueden ver. Entonces, aquí nosotros vamos a aplicar ya, vamos a aplicar en este caso una instrucción para registrar nuestra información. Entonces, si es que ustedes se fijan aquí, estamos insertando ya varios objetos. Recuerdan que la anterior vez habíamos utilizado con la instrucción insert, ¿no? Es válida también la instrucción insert one, cuando específicamente registramos un objeto. Pero si nosotros, en todo caso, registramos varios objetos, no interesa que estos objetos sean simples o compuestos, pero tenemos concretamente 3 objetos, nosotros aplicamos este comando. Es una notación más estandarizada, insert many. Entonces, si se dan de cuenta, aquí nosotros vamos a insertar, en este caso, este registro, en este caso, la colección películas basura, y tenemos 3 películas con sus identificadores. Pulp Fiction, de Quentin Tarantino del 94, Kill Bill de 2003, también del mismo productor, del director, y Django Unchained, ¿no? Django desencadenado también de Quentin Tarantino. Y después vamos a desplegar esa información, ¿no? DB, llamamos en este caso el nombre de nuestra colección, y con el método find vamos a desplegar esa información. Entonces, procedamos a hacer este ejercicio aquí intentamos hacer aquí el ejercicio hagamos aquí el ejercicio. Entonces, lo que yo voy a hacer primeramente aquí, voy a tratar de a la base, las colecciones. Muy bien. A ver, podemos hacer esto. Podría yo desconectarme, podría volverme a conectar. No, esa forma lo he encontrado solo para volver a esta base. Entonces, yo voy a crear mejor una nueva base de datos. Voy a aquí crear. Esta base de datos se llama DB, que tenga un nombre más sencillo. Suficiente. A ver, ya me pide forzosamente. Sí, me pide de manera forzosamente registrar también el nombre de la colección. Hagamos un ejercicio, ¿no? Modo de hacer el ejercicio, le pondremos a esta colección prueba y procedemos a crear. Entonces, ingresamos a nuestra base de datos y rápidamente aquí en la colección prueba vamos a intentar importar. Entonces, nosotros hagamos esto mejor. Voy a intentar crear una nueva colección aquí. Sí, de manera forzosa me está aquí pidiendo asignar el nombre, ¿no? Entonces, directamente ingresaré a la que he creado y desde acá trataré esta vez, pero de importar a través del archivo. Entonces, vengo aquí con Import File. Y voy a, desde aquí, buscar el archivo, ¿no es cierto? Que en este caso es el ejemplo 1. Entonces, yo vengo aquí rápidamente. Ya, sí. Ya, vamos a ver si obedece a este formato, ¿no? Tal vez solo acepta objetos JSON. Vamos a ver si este lo puede aceptar. Vamos a intentar importar. Vamos a ver. Sí, necesariamente hay que en realidad importar un objeto JSON. Eso es lo que estoy viendo acá. Ya, sí, ese es el detalle en este momento. Ya, entonces lo veremos con calma la siguiente sesión porque estamos con el tiempo ya limitado, estudiantes. Entonces, el viernes, por favor, el siguiente grupo. Pero bueno, hay un tema con ese grupo. Me voy a contactar luego con Wendy y con Jesús. Nos vemos entonces el viernes, estudiantes. Pueden, si quieren, salir porque tienen ya la sesión. A ver, voy a conversar un instante con Jesús, pero los demás estudiantes, por favor, vayan saliendo porque tienen otra materia. No quiero perjudicarlos. Adelante, Jesús. Mientras tanto, Buenas noches, los demás
buenas noches, Daniel. Los demás estudiantes vayan saliendo. En un instante voy a conversar con Jesús. Tal vez también Wendy también se puede quedar. Los demás vayan saliendo. Adelante, Jesús. Inge, buenas noches. Ya creo que ya le comentó Wendy un poco el problema que hubo, problema contratiempo. Le comento rápidamente qué sucedió. Ese día mismo que le pedí permiso para poder enviar el enlace acá por el chat, nos quedamos con el grupo y nos repartimos de la siguiente forma. MongoDB, la parte del CRUD, lo iba a hacer Wendy y Jonathan. ¿Y qué pasa? El día lunes, si no me equivoco, martes, Jonathan envió un documento de prueba, se podría decir, en MongoDB. No tenía las especificaciones que nosotros quedamos para el proyecto, que era una biblioteca de artículos científicos. No tenían esos campos ni esas especificaciones. Era un proyecto aparte, era un proyecto de prueba. Ahora, como Jonathan lo hizo completo, hubo el malentendido que Jonathan y mi persona estábamos trabajando por nuestro lado, por nuestra parte. Y me comentó Wendy este problema y yo le aclaré, le mostré pruebas y demás y en ningún momento se dio eso. Y hasta aclarar la situación, lamentablemente dije, yo estaba de viaje y no pude, estaba de viaje de trabajo y no pude comunicarme al instante con ellos. Es mío. Y a lo que me entero, Wendy ya le informó a usted de lo que ella va a hacer un proyecto individual. El día de hoy también me comuniqué con Jonathan internamente y para evitar todo tipo de problemas, conflictos o contratiempos o perjudicarnos los unos con los otros, lo que se llegó a ciencias resumen es de que los tres, cada uno por su cuenta, podría ser un proyecto individual. Esa sería la propuesta, ¿no? Un proyecto individual, como la clase duró 1 hora, cada proyecto entre 15 a 20 minutos entre los tres. Y todo esto con el fin de que no haya un grupo de 2 y uno de 1, o que uno esté atrasado, uno ya tenga un proyecto avanzado y demás. Más que todo para evitar problemas, Inge. Eso se pudo llegar. Un proyecto individual. No estoy comprendiendo muy bien esa parte. O sea, que cada estudiante va a presentar una aplicación diferente o no me queda muy claro esa parte. Sí, cada uno utilizaría el stack para hacer su aplicación pertinente individual. Ya quieren hacerlo de esa forma, pero si hacen de esa forma, cada uno tendría que hacer su propio informe, ¿no? Su propio informe, o cómo están pensando para esa parte. Sí, yo lo veía de ese modo, Inge. Cada quien su informe, sus diapositivas y en el tiempo de 15 minutos a 20 para no perjudicarnos los unos con los otros el día viernes. Eso estaba viendo yo. Ya, sí, me parece entonces razonable esa solución, ¿no? Lo que yo quería proponerles era de que en todo caso tú y Jonathan trabajen juntos, porque se entiende que de esa forma estaban coordinando, ¿no? A petición de Wendy es que a ella le había dado la opción de que trabaje de manera individual. Pero si es que quieren hacerlo individual, no tendría inconveniente. No, solo que el único detalle tal vez no nos alcance el tiempo, entonces tendríamos que tener una sesión extra, ¿no? Eso solamente sería el único detalle, o sea, tal vez esa misma noche más tarde, si es que no nos da el tiempo, con el que falte o los que falten, ¿no? Porque puede que ni siquiera de 2 acabemos de ver bien. Entonces, de esa forma procederemos. Entonces, cada uno de ustedes me envía su proyecto independiente, su informe y sus slides, ¿no? Y en base a la calidad y la buena explicación de su proyecto, obviamente en base a todos esos aspectos se les va a calificar su proyecto. Listo, Inge. De esta forma, entonces, quedaríamos, ¿no? Jonathan, Wendy, ¿están de acuerdo finalmente? Sí, ingeniero, estoy de acuerdo. Está bien. ¿Algo más querías comentarnos, Jesús? No, Inge, solo recalcar que no hubo ningún trabajo por detrás, nada de eso. Más bien, me descuidé un poco, la verdad, y quizás ahí fue el problema. Eso nomás, Inge. Pero no hubo ningún trabajo por detrás, ninguna comentada por detrás con Jonathan, nada. Intenté desde el inicio, hasta con los informes, intenté que nos repartamos cada tema entre los 4 entonces, ¿no? Para que se dé y demás, pero creo que no
logré organizar bien esta parte del proyecto. Eso nomás aclarar. Comprendo. No hay problema, Jesús, ¿no? Lo importante es que están trabajando. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, siempre hay a veces esas situaciones de que a veces no se puede coordinar bien o algo por ahí sucede o estamos sin comunicarnos, ¿no? Pero en todo caso, mientras trabajen, no tengo mucho inconveniente, ¿no? No, más es el tema de que no nos alcance el tiempo, ¿no? Si se dan de cuenta, nos pisa ya solamente el tiempo nos va a dar, ¿no? Para que veamos sus proyectos y no creo que podamos ya ver mucho con MongoDB, ¿no? Pero a ver, lo que se pueda también se hace. Estudiantes, entonces nos vemos el viernes. Estamos en contacto Jesús, Wendy, Jonathan, Miguel. Muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, estudiantes. Buenas noches, Inge, gracias. Buenas Muy noches. buenas noches.